La tragedia en Brasil, donde un edificio se derrumbó, se vino abajo, se desplomó. Fíjense estas imágenes. Van a ver cómo allí es el momento en el que perece esta construcción que en el año 2010 había sido clausurada, que no podía ser habitada claramente, que no estaba, porque tenía peligro de derrumbe. Pero ¿qué pasó? Empezó a entrar gente de manera ilegal, por llamar de alguna manera, ¿no? Esto de casas tomadas, que pasa en la Argentina, pero lo que también pasa allí en Brasil. Empezaron a poblarlo, había muchísima gente, mucha más gente incluso de la que podía llegar a soportar la construcción. Y todo terminó de esta manera. Ya son 14 los muertos. Miren cómo veían personas con vida que encontraban por allí, por debajo de las ruinas. Hay muertos, chicos, entre 5 y 45 años. Sí, entre 5 y 45 años. Tremendo. Una locura total. Esto que sucedió cuando se derrumbaba este edificio, en la parte por lo menos de este edificio en Pernambuco. Fíjense lo que se habla de Brasil, que hay cerca de 9,5 millones de personas que viven en área de riesgo, en este tipo de construcciones que están fuera de cualquier tipo de posibilidad de habitacionalidad, pero que sin embargo siguen estando allí. Y aparte lo llamativo acá es que, y miren que se ve toda como ropa colgada allí, como que está claramente en una situación muy precaria. Lo llamativo acá es que era un edificio que estaba clausurado, que fue entrando gente a vivir allí y que no hubo ningún tipo de control de decir, bueno, no, salgan de acá porque esto se puede venir abajo. Claro. O quizás había algún tipo de apercibimiento, miren que esto está en riesgo, y la gente elegía quedarse igual. Bueno, terminaron encontrando la muerte. Sí. Y cualquier tipo de parecido que pueda llegar a darse con... ¿Se acuerdan aquella construcción, aquel edificio en el barrio de Floresta? En la avenida Rivadavia. Sí, hace unos meses. Rivadavia y La Carra, que terminaron falleciendo 3 personas, habían fallecido primero 2, y una mujer mayor que no se la encontraba, su hijo no la encontraba. En la remoción de escombros terminó apareciendo allí, lamentablemente, como víctima. Que había mucha más gente de la que tenía que haber, que habían hecho una construcción de un piso superior incluso, que provocaba mayor peso para una estructura que no estaba preparada para soportar todo eso, y terminan siempre en tragedias. ¿Por qué? Porque por algo se van dando diferentes avisos y por algo se dan situaciones que llevan a que no puedan vivir, no pueda vivir gente, por ejemplo, en este edificio. Por algo se lo había clausurado. Ahora, lo llamativo, insisto en esto, es que a pesar de esta situación que ya se había anunciado en el año 2010, estamos hablando hace 13 años atrás, piensa en el deterioro que sufrió este edificio en 13 años. Que se las veía, ¿no? Si ya en ese momento estaba en condición de derrumbe. Un nivel, sí, tremendo. Y lamentablemente... Pero pasa esto mucho con las construcciones precarias, que van construyendo arriba, falta un arquitecto, falta el ingeniero, falta el control para decir, che, ¿qué estás haciendo? Esto no va. Sí, los cálculos indispensables. Y frenar la construcción. Para bueno, saber si va a soportar la construcción. Decía, al menos 14 es muertos. inevitable. Y lamentablemente, Leo, con esas imágenes y con los escombros que hay y todo, no hay que descartar. No, porque hay un alto grado de desaparecidos todavía. Claro. Y que, aparte, piense, cuando se da este tipo de derrumbes, es muy difícil la obra, el trabajo de rescate. ¿Por qué? Porque corre riesgo de derrumbe. Esa imagen es terrible. No, esto es terrible y milagroso también, pensar que estaba con vida esta nena. Pero la verdad que me da mi piel de gallina. Terrible. Y yo no puedo evitar, cuando veo este tipo de imágenes, que me venga a la mente las imágenes de AMIA. No puedo evitarlo. Cada vez que veo un derrumbe así, no puedo sacar de mi cabeza el pedido de silencio para ver si escuchaban voces por debajo de los escombros. Digo, pero lo que decía con respecto a las obras de rescate, que también pasó en el barrio de Floresta, en su momento se había derrumbado una parte de la casa, ¿se acuerdan? Que decían, no podemos entrar a rescatar porque hay que apuntalar todo el resto, porque también hay riesgo de que se derrumbe lo demás. Acá se derrumbó una parte del edificio. En caso de remoción de esos escombros, que empezás a mover toda la estructura, por ahí se te viene abajo la otra parte, la otra mitad. Entonces, esto provoca mayor cantidad de víctimas todavía. Entonces, en el grado de desaparecidos que hay, que es altamente probable que estén debajo de esos escombros, tenés que esperar primero, porque quizás algunos lo podían haber rescatado con vida en caso de ser una remoción automática y rápida, pero al tener que esperar que se apuntale todo el otro edificio para que no se te vaya a venir encima en caso de derrumbe, ahí se empiezan a perder y el trabajo termina siendo mucho más complicado. Claro, además cada hora que pasa es un punto en contra con la cuestión del aire, del oxígeno para aquellos que eventualmente, si hay sobrevivientes ahí. Esa imagen es increíble. Igual también, dejo de desesperación, digo, poniéndome en el lugar de la víctima en este caso, es como un aire de vida, de haber que me encontraron. Claro, porque uno lo ve acá.
en desesperación, pero es al revés el efecto que te produce, ¿no? Del hecho de haberte salvado de semejante tragedia y que te encuentren y estar ahí, es como que te vuelve el alma al cuerpo. ¿Se imaginan? Yo digo, más allá de las pérdidas que por ahí perdió toda la familia, ¿no? Digo, pero es en ese momento el instinto de sobrevivir es tipo el instinto de sobrevivencia, te vuelve el alma al cuerpo, claro. Me encontraron, no estoy muerto. No, totalmente. Pero fíjense esta imagen, ¿no? Vemos ahí el edificio a la derecha de la pantalla, cómo se desmorona, se derrumba, casi como un castillo de naipes, y provocando ya la pérdida de 14 vidas en este momento, y los trabajos de remoción que están muy demorados, justamente por el riesgo que hay que se pueda derrumbar la otra parte del edificio que está lindante, que cuando vean la otra imagen van a poder... Miren allí, los vecinos que están en el lugar casi sin poder creer. Claro, no parecía una implosión del edificio aparte, ¿no? Miren, ven que ese momento no sabés qué pasó. Miren esa otra parte. ¿Ven que ahí está la otra parte del edificio? Bueno, esa es la otra parte de un edificio que también está en riesgo de derrumbe, que tranquilamente se podría venir abajo con los trabajadores, con las personas de rescate, el personal de rescate, intentando salvar vidas que puedan estar debajo de todo esto, ¿no? Terrible esta situación que se vivió en Brasil, repetimos, en un Brasil que tiene una población de unos 250 millones de habitantes, hay 9 millones y medio que viven en este tipo de situaciones, que viven en este tipo de condiciones, con edificios que están al borde del derrumbe. Hay mucho lugar en Brasil que es realmente muy precario. Cuando hablaban esto de las construcciones y la falta de arquitectos, que decía Gasti antes, que decía Mati también, claro. A mí me viene la imagen, no pasamos nunca por el lado de algún barrio, de estos barrios precarios que tiene mucho en la ciudad de Buenos Aires, que vos ves que el piso de abajo, construcciones que tienen a lo mejor 5 pisos, y que el piso de abajo es mucho más chico que el piso de arriba de todo. Claro, ¿cómo va a soportar después? Que se va agrandando porque las paredes están torcidas, porque van haciendo ambientes más grandes. Pues sí, pero pará, esa habitación, esa construcción que hicieron como primer piso, una primera instancia, que después le van, porque le hacen para el hijo, para el tío que vino desde otro país limítrofe, y van haciendo para arriba, eso es peligro de derrumbe constante, y muere aplastada 4 familias, 5 familias, en caso de que eso suceda. Bueno, el riesgo es continuo y mucho más cuando vemos este tipo de situaciones. Terrible tragedia en Brasil, 14 muertos hasta el momento y un centenar de desaparecidos.